Buenos días. Que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana. Hoy es una mañana que el Señor hizo, una mañana interesante. Una mañana donde el Señor me ha estado confrontando y donde creo yo de que van a salir muy buenas cosas, muy buenas cosas. No solamente por esta conversación que vayamos a tener ahorita, sino porque definitivamente yo creo que Dios está interesado en que nosotros hagamos cambios y que hagamos cambios para bien, pues. Y había escrito ayer en el Facebook unas preguntas, porque preparé estuve aprendiendo, estuve escudriñando en la palabra alrededor de una pregunta de por qué nos congregamos, por qué nos reunimos. Y las respuestas han sido no tan satisfactorias como yo pensé. Me han confrontado estas preguntas. Y quiero compartirte de lo que he estado meditando, no para hacerte sentir mal, pero sí te quiero incomodar hoy. Y te voy a incomodar porque a mí me incomodaron. Sí, me incomodaron, pero la verdad es que es necesario que nos incomodemos, porque he estado preguntándome, en realidad, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos levantamos generalmente los domingos o los sábados para ir a la iglesia? ¿Por qué a veces salimos rápido del trabajo el miércoles o el jueves o el día que nos vayamos a reunir entre semana? Viéndolo en comparación con esta cuarentena obligada en la que estamos. Cuarentena que se presume que tiene el único propósito de evitar que se vaya a propagar una enfermedad, pero que Dios utiliza. Siempre Dios utiliza todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos. Y yo creo que si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás escuchándome en este momento, es porque hay algo en tu corazón hacia el Señor. Hay algo en tu corazón que desea acercarse más a Dios, que desea mantener una relación con Él. Y yo estoy tan contenta de encontrar en mi vida un deseo fuerte, un deseo intenso de mantener una relación con Dios. Pero por el otro lado hay mucho dolor en mi corazón, porque me doy cuenta de que la iglesia, como la hemos conocido, ha sido casi como un sistema, una moda. Creo que no ha sido ese cuerpo vivo que Yeshua tenía en mente cuando él dijo a la declaración de Pedro, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: sobre esta declaración voy a edificar una congregación, sobre esta declaración voy a edificar un cuerpo del cual yo voy a ser la cabeza. Que después Pablo tuvo a bien explicarnos de que nosotros éramos parte de un organismo viviente, de un cuerpo que respira, de un cuerpo que vive, de un cuerpo que siente. Pero ahorita que he estado aquí en la casa, no sé si te ha pasado, y voy a incomodarte un poco. Y te quiero preguntar, ¿has extrañado ir a la iglesia? ¿Has sentido un deseo vivo en tu corazón por ir a la iglesia? ¿Has dicho: wow, estoy triste porque no estoy yendo a la iglesia? Y si tu respuesta a esta pregunta es afirmativa, te felicito. Te felicito realmente, porque creo que la mayoría de las personas no sienten que les hace falta la iglesia. Y esto confronta porque ¿qué es la iglesia realmente? O sea, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Creo que
es un momento maravilloso para hacer un alto y para meditar un poco sobre esta pregunta incómoda. Incómoda porque las respuestas que obtengamos tal vez no sean las que esperas, tal vez no sean las respuestas que tú crees, tal vez no sean las respuestas correctas desde el punto de vista pues de la iglesia, de la religión organizada, de lo que nos han enseñado. Creo que la iglesia en sí, sabemos todos de que no es el lugar donde nos congregamos, no es ese templo al que llamamos iglesia o le hemos puesto un nombre, no es el local que hemos adquirido a nombre de la iglesia, no es el local que alquilamos, sino que todos sabemos que la iglesia somos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y suena bonito, pero en la práctica, en estas casi 12 días, casi 2 semanas ya, de que tengo de no salir de mi casa, de no ir a la iglesia, de no verlos, a los que nos congregamos juntos, que por cierto los extraño mucho, pero han surgido estas preguntas en mi cabeza. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? En realidad lo hacemos por las razones correctas. Y le pregunté a un par de personas y les dije, ¿extrañas la iglesia? Y ambas me dijeron sí, de inmediato, la extraño. Y cuando les pregunté por qué, realmente no supieron contestarme. Y cuando presioné un poquito más para que me dieran la respuesta, me dijeron, mira, yo creo que le extraño por las razones incorrectas. ¿Cómo así? Le dije. Y me dijo, bueno, es que ni siquiera te quiero decir, me dice, es más por el compartir, por el estar con la gente, por escuchar la música, por adorar juntos. Y hasta ahí llegó la conversación. Y no es que esté mal, no es malo querer adorar juntos, escuchar música, estar con nuestros amigos, pero ¿es esa la razón por la cual deberíamos ir a la iglesia? ¿Es eso lo que Dios quiere que nosotros extrañemos de la iglesia? Y yo creo que la respuesta a todas luces es un rotundo no. Porque lo que nosotros debemos anhelar, lo que nosotros debemos desear en nuestro corazón es la comunión primeramente con el Dios en el que nosotros creemos, con el Dios que creó los cielos y la tierra y que nos ama de tal manera que envió a su Hijo, a su unigénito, porque no había ninguna manera de regresar a Él, porque el pecado nos tenía totalmente separados de Él. Y mandó a su Hijo para que su Hijo nos revelara cómo era el Padre. Y su Hijo, nuestro Mesías, nuestro Salvador, cumplió con todos los requisitos que ninguno de nosotros pudo cumplir o puede cumplir. Y ofreció un sacrificio perfecto de sangre para nosotros poder tener acceso al Padre. Pero es ahí donde yo veo el pero. Tenemos acceso directo al Padre. Pero si tú recuerdas la historia de cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, dice que salió todo Israel y que lo llevó al pie del monte Sinaí y que le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que se prepararan, que se limpiaran, que lavaran sus vestidos y que se fueran a parar al pie del monte porque Él les iba a hablar. Y dice el relato bíblico en el libro de Éxodo que se llenó de humo, se llenó de truenos, que se escuchaba sonidos largos de trompeta y que se escuchó la voz del Señor. Y el pueblo tuvo temor y le dijo a Moisés que no nos hable el Señor directamente, mejor que nos hable a través de ti,
porque tememos morir. Y yo creo que a raíz de ese acto, a raíz de esa situación, ha venido como una separación entre Dios y nosotros. Y hemos siempre necesitado de intermediarios para acercarnos a Él. Y el intermediario definitivo es Jesús. Y a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre, para nosotros tener acceso a la buena voluntad del Señor y tener acceso a poder estar en su presencia y nosotros poder crecer y poder conectarnos con Él, cuál es el deseo de Dios y cuál debería ser el deseo de nosotros. Entonces, creo que una de las razones por las que nos hemos acostumbrado a ir a la iglesia es porque, a pesar de que el único intermediario entre Dios y nosotros es Jesús, solamente Él puede darnos acceso al Padre, pareciera que dentro de nosotros sigue habiendo una tendencia de buscar un intermediario como Moisés, un hombre que nos acerque a Dios, porque nosotros somos, no sé si incapaces sería la palabra correcta, pero no tenemos ese deseo verdadero, ese deseo que nos consuma, esa pasión dentro de nosotros por tener una relación con Dios. Y te lo digo no para acusarte, pero sí quiero que medites en lo que te estoy hablando. Que tú pienses sobre tu propia vida. Yo no sé si ahorita donde estás hay bulla en algún lado o estás haciendo otra cosa. Yo quisiera pedirte que te sentaras un ratito y que te permitieras escuchar un momento lo que tengo que decirte y que meditaras un momento en esta pregunta que te hago. Hay una pasión dentro de ti, hay un anhelo que te consume por dentro para estar cerca de Dios. Tienes en el día, aprovechas cualquier momentito para levantar una oración al Señor, para hablarle y decirle: Padre, aquí estoy, Padre, estoy pensando en ti, para decirle: Dios mío, gracias por este momentito que ahorita estoy pasando. O por el contrario, te pasas todo el día en tus propias ocupaciones, en tu propio entretenimiento. Justo ahorita que estamos en la casa, ahorita no vamos a hablar de trabajo, no vamos a hablar de las cosas de afuera, porque la mayoría de nosotros ahorita estamos atrincherados en la casa. Pero si estando atrincherados en la casa, nuestra preocupación es la serie de televisión, la película, dormir, comer, descansar, o nos sentimos como leones enjaulados que no sabemos qué hacer y pasan 1000 cosas por nuestra cabeza, pero de esas 1000 cosas que pasan por nuestra cabeza, una o ninguna tienen que ver con Dios, tienen que ver con el Dios de Israel, con el Dios que nosotros decimos adorar, con el Dios que nosotros decimos amar, con nuestro Padre Celestial. Entonces yo creo que hay algo que no está bien en nosotros. Hemos entendido. Hay algo que como que no hace clic. No hace conexión. No hace ese punto de conexión. Y sobre eso quisiera que habláramos un poco. Porque vamos a la iglesia. Yo recuerdo que cuando a través de una muy buena amiga mía, yo comencé a ir a una iglesia. Ella conoció la salvación, ella conoció la libertad del pecado y ella quiso compartirla conmigo. Entonces yo
nada que ver, ¿verdad? Yo no quería saber nada de Dios, de religión, ni nada, porque yo había tenido una educación donde a mí me habían enseñado que la idea de Dios era una idea creada por los hombres y que no tenía ningún tipo de importancia. Entonces yo comencé a acompañarla a la iglesia para sacarla. Esa era la intención que yo tenía, que ella se saliera de la iglesia para que siguiéramos en nuestra vida de adolescentes, vida de vanidad. Pero a raíz de estar yendo a la iglesia y escuchar la prédica expositiva de los pastores, ahora lo entiendo, en ese momento no lo entendí, pero la palabra revelada de Dios es vida, es espíritu. Entonces poco a poco ese espíritu fue calando dentro de mí hasta el punto de que llegó a quebrantar mis muros, mi arrogancia, y pude conocer el amor de Dios, pude sentir el amor de Dios, pude sentir que Él era verdadero, que Él era real. Y yo le doy gracias a Dios por esa iglesia en la cual se predicó su palabra. Y también me enseñaron ahí que, bueno, que una vez de que yo había puesto mi fe en el Señor, que entonces tenía que comenzar como una liturgia, ¿verdad? Que era asistir los domingos o los sábados, asistir al grupo de jóvenes, entre semana ir a grupos de crecimiento. Y todo eso lo hacía con mucho deseo. Recuerdo que yo anhelaba que llegaran esos días. Recuerdo que yo salía del trabajo, yo trabajaba en una fábrica donde vaga redundancia, se fabricaba o se producía detergente, se producía jabón, y salía a las 6, 7 de la noche de estar en un gran calor y a veces estaba lloviendo, lo que fuera, y yo me iba para la iglesia porque yo deseaba conocer de ese Dios que me había amado. Yo deseaba juntarme con otras personas para cantarle a ese Dios que me había mostrado su amor, para decirle a ese Dios que me había recogido cuánto yo lo amaba y cuánto yo estaba agradecida por Él no haberme desechado y por Él haber tenido planes conmigo y haberme recogido y haberme sacado de la inmundicia en la que yo estaba viviendo. Pero después el tiempo pasó. El tiempo pasó 5, 10, 15 años. Y como le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, parece que el primer amor uno lo ha perdido. Y se comienza a ir a la iglesia por costumbre. Se va a la iglesia porque es lo que se supone que debemos hacer. Se va a la iglesia y a veces nos parece que son muy largos los cantos. Nos quejamos porque a veces el pastor predica mucho tiempo. Nos preocupa más ir bien peinados, ir bien arreglados, que ir dispuestos en nuestro corazón para buscar a aquel que nos amó, para buscar a aquel que nos levantó, para recibir enseñanza de la palabra revelada de Él, para llenar nuestras vidas, y de repente la iglesia ya no nos llena. Y entonces vamos un domingo sí, vamos un domingo no, a veces no vamos los miércoles porque estamos cansados y ustedes saben, trabaja mucho, yo necesito descansar y no puedo estar yendo siempre a la iglesia, tengo cosas que hacer. De repente comenzamos a diezmar con mucha fe, después ya no lo hacemos, porque ustedes saben, yo tengo gastos y realmente no nos importa. De hecho, estadísticamente, de cada 10 personas, 1 o 2 son las que diezman. Y comenzamos a decir, bueno, ¿para qué voy a diezmar? Si en realidad los pastores a saber en qué lo usan, y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero ese 1 o 2%
que ese una o dos personas que son las que diezman, también son la una o dos personas que de verdad van a buscar al Señor porque lo desean o simplemente porque creen que es lo que deben hacer. Entonces, yo quisiera hablar un poco para que entendamos. Quisiera compartirte un poco de lo que he estado estudiando sobre lo que es la iglesia y lo que es en realidad su propósito, para que con la ayuda del Señor nosotros podamos internalizar en nosotros la verdadera importancia de congregarnos. O que de una vez por todas dejemos de engañarnos, nos quitemos la careta y dejemos de mentirnos a nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, hermanos. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Y lastimosamente mucha gente va a la iglesia solamente para cumplir con un requisito y para pretender lavar su conciencia, pero no lo hacemos realmente porque queremos ir, no lo hacemos con amor, no lo hacemos con deseo, no lo hacemos con pasión, no lo hacemos buscando qué podemos aportar, sino que a veces vamos porque nos toca servir. Si me toca servir, entonces ese domingo sí voy. Si me toca servir, pues ya sea en la alabanza, ya sea con la escuela de niños o porque soy ujier, entonces ese día no puedo faltar y no puedo faltar porque yo soy una persona cumplida. Pero si no me toca servir, me doy libertades. Me doy libertades y puedo venir y decir, bueno, yo creo que hoy no voy a ir porque como no tengo responsabilidad, porque nosotros hemos llegado a reducir la palabra iglesia a lo que me toca hacer. Entonces, si no me toca hacer nada, entonces no voy, porque hemos perdido el sentido de lo que es iglesia. Y ahorita estando en la casa, si somos honestos, la mayoría no extraña ir a la iglesia, no lo extraña. Y es el momento de que hagamos un alto, hermanos. Entonces, lo primero que quiero compartirte es de dónde viene la palabra que conocemos hoy como iglesia. Esta palabra la encontramos generalmente en la versión Reina Valera en español, que es la versión que más usamos. Esta palabra viene del griego, que es eclesía, y que significa llamar fuera. Una reunión popular, una congregación religiosa, también puede ser una sinagoga o una comunidad. Simplemente es un sinónimo de una asamblea, de una concurrencia, de una congregación. Pero yo estoy convencida de que todas las palabras que están usadas en el Nuevo Testamento tienen un significado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento continúa en el Nuevo Testamento. No son dos Biblias separadas, es una misma. Y hay una continuidad. Y el propósito original que se establece en el Antiguo Testamento sigue siendo el propósito en el Nuevo Testamento. Entonces yo busqué qué palabra había en el Antiguo Testamento de la cual pudiera provenir la palabra eclesía. Y de inmediato me saltó, como frum me saltó, perdón, el nombre de un libro que se llama Eclesiastés. Y este libro, en español conocido como Eclesiastés, resulta que se deriva de la misma palabra eclesía. Pero en el idioma original hebreo, este libro no se llamaba Eclesiastés. Este libro se llama Cogelet. Porque este libro, que fue escrito o se atribuye al rey Salomón, al hijo de David, fue quien lo escribió. Y comienza con palabras del Cogelet, que podemos ver que Cogelet significa predicador. Entonces, se le llama conferencista, asambleísta. Y a su vez, esta palabra Cogelet viene de una raíz que se llama cajal, que significa convocar, congregarse, acercarse, hacer fiesta, juntarse, llamar, reunirse.
Entonces, si partimos del uso original de la palabra, en vez de venir de eclesía hacia eclesiastés, sino yendo de eclesiastés hacia eclesía, podemos deducir que la iglesia es una reunión de personas que son llamadas por otras, o que de ellas mismas nace la voluntad de ir a un lugar de reunión, pero quieren un propósito, y el propósito es escuchar una enseñanza. Pero lo interesante es que no es una reunión de individuos separados, de que uno está por allá, uno está por acá, uno está aquí, sino que habla de individuos que se conocen y que se reúnen para celebrar. No solamente para celebrar la enseñanza que se va a compartir, sino incluso para hacer como fiesta. No sé si me doy a entender. Es reunirse para festejar. Y una fiesta, ustedes saben todo lo que implica, hablando dentro del buen sentido de la palabra. Si vemos la palabra en Lucas 4:18, dice, te lo voy a leer, voy a tratar de un poquito más rápido porque no te quiero tener aquí hasta el mediodía. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice así: hablando el Señor Jesús, dice desde el 17, y se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, yo quiero que me sigas un poquito, me tengas un poquito de paciencia. La palabra predicar aquí, la que usa el libro de Lucas, Jesús, cuando dice a predicar el año agradable del Señor, esta palabra significa un proclamador público, ser un heraldo, publicar. Entonces, su uso original, porque este texto que leyó el Señor Jesús está en Isaías 61, 1, 2, y la palabra predicar en Isaías, en hebreo, es la palabra kará, cuyo significado es llamar para afuera, aclamar, anunciar, celebrar, contar, convidar, intimar, invitar y leer. Entonces, no sé si puedes ver la conexión entre la palabra eclesía, que es llamar afuera, una reunión popular, y la palabra predicar en Isaías, en hebreo, que significa llamar para afuera, aclamar, anunciar, celebrar. Entonces, si podemos unir estas dos palabras o unir estos significados, vamos a darnos cuenta de inmediato que hay una conexión. Y hay una conexión directa entre ser heraldo o contar lo que el Espíritu le dio al Señor Jesús para dar, es decir, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Y esa palabra predicar es llamar afuera para compartir, y la unimos con la palabra eclesía, que es iglesia, que es llamar afuera, congregar. Podemos encontrar una conexión en que la iglesia, el sentido principal de ser iglesia, de ser cuerpo, es para que el Espíritu que ungió a Jesús, las palabras de Jesús, es para que en la iglesia sean predicadas y que tengan el propósito de dar buenas nuevas a los pobres, que tengan el propósito de sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos, de predicar el año agradable del Señor. Cuando se habla del Mesías de Israel, en Isaías 61, en la versión hebrea, dice así: el Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí. ¿Sobre quién?
sobre Jesús, que es el único intermediario o a través de quien nosotros podemos llegar al Padre. Entonces el Espíritu del Padre, el Espíritu del Eterno, vino sobre Jesús. ¿Para qué? Dice que lo ungió el Eterno, nuestro Padre, ungió a Yeshua, a través de quien nosotros podemos volver al Padre, para anunciar buenas nuevas a los humildes. Fue enviado para vendar a los de corazón quebrado, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona. Y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona. Y también a proclamar años de buena voluntad con los buenos del Eterno. Así dice la palabra en hebreo. Con los buenos del Eterno no quiere decir que los que somos buena gente es entonces que va a haber buena voluntad de Dios. No, sino con aquellos que en realidad quieren volverse al Eterno. Sobre ellos está la buena voluntad de Dios. Así como el juicio de Dios está sobre las personas que se burlan de Dios. Entonces, si seguimos uniendo las piezas y vemos en el libro de Mateo, quisiera por favor que estuvieras bien atento a lo que te estoy compartiendo. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, habla de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista vino en aquellos días predicando, la misma palabra, predicando, en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan el Bautista, cuando dice arrepentíos, lo que realmente está diciendo es que hagamos teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Teshuvá es dejar el pecado y volvernos al Padre. Dejar el pecado y volvernos al Eterno. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Porque el Mesías había venido a la tierra. El Mesías había venido a la tierra. Luego, Jesús mismo usó casi las mismas palabras. Aquí mismo en Mateo, solo que en el capítulo 4, en el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Dejar el pecado y volverse al Padre. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma prédica fue la que tuvieron sus discípulos. Y eso lo pueden ver en Marcos capítulo 3, versículo 4, que lo vamos a ver rapidito. Marcos 3, 4. Y Marcos 3:14, perdón. Perdón. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y luego vemos en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, en el versículo 2, que dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, la iglesia está íntimamente relacionada con la predicación, pero con la predicación de las buenas nuevas, con la predicación de la libertad a los cautivos, con la libertad a los que han estado atados. Esa es la intención de ir y congregarnos para escuchar, para recibir y para ser sanados. Pero cuando el Señor mandó primero a sus discípulos y que les dijo que fueran y predicaran, todavía el Señor Jesús no les había revelado que Él iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, cuando nosotros encontramos que se predicaban las buenas nuevas en los evangelios, todavía no iban los discípulos a predicar de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Entonces, ¿de qué predicaban? ¿De qué predicaban? Porque ellos nos decían: aquí les traemos el evangelio, y el evangelio es la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ese no era el evangelio que ellos iban a predicar, sino que ellos iban a predicar las buenas nuevas que acabamos de leer en el libro de Isaías. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Era decirle a la gente: el reino del Señor se ha acercado porque el Mesías ha llegado. Y el Mesías, el Hijo unigénito de Dios,
fue ungido por el Dios eterno, por nuestro Elohim, por nuestro Padre Celestial, para traer buenas nuevas a los que somos humildes. Ha sido enviado, el Mesías está aquí y Él ha venido para vendar a los de corazón quebrantado, a los que tienen el corazón quebrado. El Mesías ha venido para vendarte. El Mesías ha venido para dar libertad a los que están cautivos. ¿Cautivos de qué? Ya lo vamos a ver. Pero básicamente es del pecado. ¿Y el pecado qué es lo que produce? Muerte. Y decían, el Mesías está aquí para a los prisioneros abrir lo que los aprisiona. El Mesías ha venido, el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca el gobierno de Dios para proclamar que hay una buena voluntad de parte del Eterno para todos aquellos que se vuelven a Él. Básicamente ese era el Evangelio. El Evangelio era decirles, Israel, alégrate porque ahorita estás bajo el gobierno de los romanos por causa de tu pecado, por causa de que tú te has alejado del Señor, pero el Mesías está aquí, el Hijo de David, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y le predicaron primeramente al pueblo de Israel. Y el Señor les dijo claramente a sus discípulos, una vez de que Él había muerto y había resucitado, les dijo, mire, quédense aquí hasta que venga sobre ustedes el poder de mi espíritu para que ustedes prediquen en Jerusalén, en Judea y después en toda la tierra. Porque las buenas nuevas, el Evangelio, tenía que ver con la venida del Mesías a la tierra y que el Mesías venía a traer libertad, a traer sanidad, a traer vida y a traer la manifestación de la buena voluntad de Dios para con los hombres que lo buscaban a Él. Entonces, lo que predicaban o lo que se predicaba, por lo cual se reunían, por lo cual venían y estaban juntos, era para celebrar las buenas nuevas, el Evangelio, que era lo declarado por el Eterno a través de todos sus profetas, cuando les declaraba, les anunciaba que iba a restaurarse el reino de David por medio de un descendiente de la casa de Isaí, es decir, a través del Señor Jesucristo, quien iba a reinar en representación del Dios eterno. Iba a haber un reinado justo, porque iba a ser en representación directa de Dios, obedeciendo directamente a Dios y no conforme a los hombres. Y el reino iba a comenzar desde Jerusalén y se iba a regar hacia todas las naciones. Iba a quitarse el yugo de esclavitud de sobre los lomos de Israel y a quitar el yugo de esclavitud de sobre los lomos de nosotros, a quitar el yugo de la esclavitud del pecado, porque el Mesías venía a este mundo a librarnos de la muerte que viene como consecuencia del pecado. Y sobre esto quiero leerte algunas citas. Por ejemplo, en Isaías 38, en el versículo 17, dice así: He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Perdón. Y dice en Romanos, en el capítulo 2, Romanos capítulo 2, capítulo 8, versículo 2, dice así: Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y dice en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 68 en adelante, hablando el sacerdote Zacarías, el padre de Juan. Dice: y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y quiero leerte también lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, las buenas nuevas, el Evangelio, es que podemos ser liberados de la muerte y del poder del pecado por medio del Señor Jesucristo. Y que el Señor Jesucristo viene como el Mesías, el Hijo de Dios, para restaurar el reino de David y para sentarse en su trono y a través del trono desde Jerusalén gobernar sobre todas las naciones. ¿Para qué? Para que la buena voluntad de Dios se manifieste en nosotros los hombres. Entonces, esto es lo que se predicaba. Esto es lo que se compartía. Esto es para lo cual llamaban a la gente y les decían: ven, porque te voy a compartir las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado, porque el Mesías de Israel está aquí. Y no solamente contarte que vino, sino decirte que en él hay poder para vendar tu corazón quebrantado, para darte libertad de la cautividad del pecado. No importa el pecado, no importa la situación en la que estés, no importa la enfermedad por la que estés atravesando, no importa la calamidad que estés viviendo, no importa tu pasado. Él viene a darte libertad y abrirte la prisión del resentimiento, la prisión del dolor, la prisión de los recuerdos. Ese es el poder que se viene a manifestar y a compartirte que Dios tiene buenos pensamientos para ti. Tiene pensamientos de vida y no de mal. Entonces, ¿por qué no congregamos? ¿O para qué deberíamos congregarnos? ¿Para qué deberíamos reunirnos? ¿Para qué deberíamos juntarnos? ¿Por qué deberíamos salir afuera a hablarle a otras personas? ¿Para qué deberíamos hablarle a nuestros vecinos? ¿Para qué deberíamos hablarle a nuestra familia? ¿Para qué deberíamos incomodarnos y abrir nuestra boca y hablarle a las personas que no conocen la libertad, la salvación y la sanidad que nosotros hemos recibido? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque nosotros sabemos que es real. Porque en mi vida se ha manifestado. Porque yo sé que Dios vive. Porque Él ha cambiado mi vida y porque Él me ha abrazado con su amor. Nos congregamos porque somos llamados. Y somos llamados no por voluntad de carne, no por voluntad de varón. Somos llamados por la voluntad de Dios. Nadie puede venir al Mesías si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a salvación si no es llamado por Dios en primer lugar. Entonces, desde ahí es un privilegio. Desde ahí fui escogida, desde ahí fuiste escogido. Y solo por eso vale la pena estar brincando en un pie de feliz que el Dios creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todo, te haya escogido, te haya llamado y te haya dicho: mío eres tú. ¡Wow! Solamente por eso tenemos muchísimo de lo cual gozarnos. Nos congregamos porque somos llamados por el Santo Dios por medio de la fe en Yeshua para recibir instrucciones para vivir. Mira, la ley, la Torá, son instrucciones de Dios. Instrucciones para no arruinar el aparato. Cuando te toca armar un aparato, viene un manual de instrucciones
para que lo armes bien de manera que cuando empiece a funcionar no lo arruines. Y nosotros podemos usar nuestra vida para arruinarla o podemos usar nuestra vida para enriquecerla. Pero no sabemos qué hacer porque nosotros creemos que los caminos por los que vamos son caminos de bien y resulta que son caminos de muerte. Por eso necesitamos las instrucciones y las instrucciones están en la palabra. Y ahí no hay pérdida. Entonces nos congregamos para recibir esas instrucciones que son el deseo, es la buena voluntad de Dios para tu vida y para la mía expresada en sus mandamientos. Nos congregamos para escuchar enseñanzas sobre la palabra de Dios que nos permita vivir la vida que Él desea para nosotros. Nos reunimos, hermanos, o nos deberíamos reunir, amigos, para celebrar la vida que Dios nos ha dado. Deberíamos reunirnos para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. La razón por la que nos reunimos debería ser para agradecer su provisión, para compartir con nuestra familia y vecinos algo que alegre nuestros corazones. Esa debería ser la razón por la cual nos congregamos. No debería ser la razón de congregarnos porque me toca servir o porque no voy a la iglesia. Porque si la iglesia me va a contar de bendición para la semana, esa no debería ser la razón para la iglesia. Cuando la razón para ir a la iglesia son esas tres que te he mencionado, es que no te dan ganas de ir a la iglesia. No te involucras. Vas y como que nada pasa. Llegas tarde para no tener que estar tanto tiempo. Y te vas antes de la administración porque, como entonces se tardaron en predicar. No diezmas porque no es tu casa, no tienes ningún tipo de interés. Y claro, tú tienes razón porque hay un montón de pastores pícaros. Estamos de acuerdo. Pero la verdad es que tu casa, donde tú te congregas, es tu casa. Y en la casa todos debemos colaborar, todos debemos asistir, todos debemos limpiarla, todos debemos amarla, todos debemos cuidarla y todos debemos tener un lugar al que ir. Esa es la razón por la cual deberíamos congregarnos. La mejor noticia que podemos compartir y que podemos celebrar es que el Espíritu del Señor, del eterno Dios, fue puesto sobre nuestro Salvador Jesucristo. Y Él fue ungido para anunciar las buenas nuevas a los humildes. Jesús nos fue dado para vendar nuestros corazones quebrantados. Por Jesús somos libres de toda esclavitud, de toda cautividad de pecado, de cualquier pecado. Para cualquier pecado hay perdón y también hay libertad. Por Jesús ya no somos esclavos ni tenemos que estar prisioneros del diablo ni de nuestro pasado. Por Jesús es que debemos congregarnos para proclamar que este es el tiempo en que el Eterno puede ser hallado y que Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida, siempre que nos volvamos a Él a través de Yeshua. Esa debería ser la razón por la cual nos congregamos. Entonces, creo, mi amado, mis hermanos, que esta reflexión no debe pasar desapercibida. Esta reflexión debería ser un llamado de atención para nosotros y evaluar qué es lo que hemos estado haciendo. Este tiempo de no ir a la iglesia es un tiempo para que nosotros veamos si en realidad queremos ir a la iglesia, si de verdad sirve de algo ir a la iglesia. Y aún más allá, si queremos ir a la iglesia o si solamente vamos porque no tenemos qué hacer. Porque al final, y eso lo vamos a ver en otra conversación, la razón principal que encontramos en el Antiguo Testamento por el cual congregarnos es directamente para la gloria de Dios. Pero si no vamos para la gloria de Dios, no vamos ni siquiera porque estemos persuadidos de que es un momento para celebrar. Si no vamos a la iglesia porque vamos pensando que es nuestra casa
y que tenemos cosas que dar, pero también cosas que recibir. Entonces, ¿a qué vamos? Yo he estado pensando, no sé si es un pensamiento de Dios o no, pero creo que muchas congregaciones ya han estado en crisis y ahorita después de esta cuarentena todavía van a entrar más en crisis. Porque mucha gente se va a enfriar. Bueno, creo que nunca estuvieron calientes. Y mucha gente va a optar por vivir una vida independiente de la iglesia. Y yo creo que también es parte de una poda y de una limpieza que Dios va a hacer para determinar realmente quién es su pueblo y quién no. Porque para vergüenza de la iglesia, lo digo, mucha gente asiste a la iglesia y no están ahí. Realmente lo que van es a hacer bulto. Y hay congregaciones que prefieren que haya bulto para que no se mire vacía, pero creo que esa no es ni mucho menos la razón que Dios tiene para el cual congregarnos. Y en la próxima conversación que tengamos les voy a compartir un poco acerca de cómo era en el templo desde que fue el tabernáculo, cuál fue el corazón de Dios para esto. Y vamos a ver de que la iglesia, las reuniones de iglesia no solamente son en un templo o en un lugar, en una sinagoga o en una iglesia, sino que creo que la reunión que es más importante es la reunión en nuestras propias casas o la iglesia en casa, que yo creo que para allá vamos porque todo lo que Moisés hizo dice que lo hizo conforme al modelo que se le mostró. Y Dios nos ha mostrado modelos. Y los modelos no tienen que girar alrededor de un superpastor, de un superapóstol o de una mujer carismática que tenga mucha enseñanza. Porque como vamos a aprender en nuestra próxima sesión, vamos a ver de que todos tenemos salmos, todos tenemos enseñanza, todos tenemos algo que compartir. Porque en la casa todos somos útiles y todos somos necesarios. Entonces, voy a pedirte que inclines tu rostro donde estés. Vamos a hacer una oración creyendo que el Señor nos está escuchando. Y vamos a decirle, Dios mío, delante de ti nadie puede esconderse. Yo puedo, Señor, tener mis propios argumentos o puedo tener mis propias ideas, pero hay una única verdad y esa única verdad está en ti. Dios mío, yo te agradezco por el llamado que tú estás haciendo a tu pueblo para que tu pueblo en realidad se vuelva a ti y para que tu pueblo pueda liberarse de las ataduras de la religión para volverse al Dios verdadero, al Dios real. Señor, quiebra los esquemas de hombres que hemos aprendido, porque muchas veces nuestra adoración y nuestra alabanza a ti solamente han sido mandamientos de hombres y han sido solo una expresión externa, desconectado de lo interno de nosotros. Señor, restaura a tu pueblo. Restaura, Señor, a tu pueblo. Levanta, Señor, a la generación de estos últimos tiempos. Limpia, Señor. Limpia y separa, Dios, a la gente que en realidad te ama y a la gente que ha escuchado tu llamado de la gente que no lo ha hecho. Y la gente que no lo ha hecho, Señor, que ellos puedan despertar y que puedan volverse a ti y que quieran en realidad recibir de tu amor y recibir de tu compasión y de tu poder manifestado en la vida de ellos. Señor, que dejemos de vivir por estándares de hombres y comencemos a vivir por tus estándares y que tu presencia, tu enseñanza, tu poder se revele a cada uno de nosotros y que hagas cosa nueva, porque esta es tu perfecta y bendita voluntad. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y que sea algo genuino y conocido delante de ti, para que el día de mañana podamos decirte, Señor, Señor, en tu nombre actuamos, y que tú puedas decirnos, sí, bienvenidos
benditos del Señor. Gracias por esta hora, Señor. Gracias por lo que estás haciendo alrededor del mundo. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite reevaluar las cosas, pero que lo reevaluemos a la luz de tu palabra para que podamos en realidad conectarnos contigo, porque esa es tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, y te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.